Hola, hola a todos los que nos están escuchando por ahí. Estamos acá desde Virtuality en La Rural en vivo, mega evento de realidad virtual, realidad aumentada, y donde vamos a tener grandes expositores como Nico Bilinkis, que yo lo voy a aplaudir. Hola. Muchas gracias. Bienvenido a este pequeño espacio que es una suerte de previa de la charla que vas a dar, ¿no? Así es, ahora a las 6 de la tarde. Contame, vas a hablar de Web3 porque es un poco tu universo, ¿verdad? ¿Qué nos vas a contar en esta charla? La verdad que me planteé armar una charla no tanto desde un punto de vista técnico, por más que mi perfil quizás es un poco más técnico, sino pensar un poco dónde está el ecosistema ahora, de dónde viene el ecosistema, entender un poco qué cosas fueron pasando a lo largo de los últimos años para llegar a estar hoy donde estamos. Y pensar un poco, dado que creo que estamos en una posición única y con una oportunidad... Más cerquita del mic, así te escucho mejor. Con una oportunidad única de también poder moldear y de alguna manera definir a dónde queremos que el ecosistema vaya en los próximos años. A ver, sé que sos un autodidacta, ¿es correcto? Un poco sí, o sea, soy alumno de la Universidad de San Andrés en negocios digitales, pero en cuestiones más de técnica, la verdad que siempre fui bastante autodidacta. Creo que vivimos en una era donde el contenido es infinito y donde quizás cuesta más encontrar el tiempo para aprender que realmente el contenido sea escaso, así que está bueno. O sea que vos aprendiste a programar por tu cuenta, hoy en día trabajás de eso, más allá de que estudias negocios digitales, que de hecho me gustaría saber por qué estudias negocios digitales y no programación, si en realidad te dedicás tanto tiempo a eso. Sí, yo aprendí en el año 2014 y en ese momento no lo pensaba tanto como una decisión de vida, sino que tenía ganas de emprender con un amigo en el colegio. No sabíamos programar, obviamente no teníamos plata para pagarle a un programador que nos hiciera el producto que queríamos hacer, y ahí la única alternativa que encontramos fue destinar un verano entero a aprender programación web, básicamente como herramienta para poder hacer el emprendimiento que teníamos ganas. Y hoy en día fui a partir de eso haciendo cursos por internet, pero mucho también de ir eligiendo proyectos y ir eligiendo cosas que me motiven y que me gusten, como para también usar eso para seguir aprendiendo. Y con respecto a la carrera, creo que tener un balance entre un perfil técnico, pero un perfil también de negocios o con herramientas de comunicación, de marketing, me parece que está bueno, como para poder estar un poco con un pie en cada uno de esos dos mundos. ¿Cuánto tiempo te llevó, decís, un verano para aprender a programar? ¿Una página fue lo que hicieron? Exactamente. Y después, para meterte en el mundo de Web3, ¿cuánto tiempo te llevó? Es una buena pregunta. Yo estoy metido en el ecosistema cripto desde más o menos 2014-2015, pero obviamente el ecosistema no tenía nada que ver con lo que estamos acostumbrados ahora. Y eras muy chiquito, 2014, ¿qué edad tenías? Tenía 14, 15 14, años. 15 años. Y en ese momento obviamente no había un acceso a las herramientas y al contenido educativo que sí existe hoy. Con lo cual fue recién... Un poquito más cerca del mic. Fue más o menos en 2020 que empecé a meterme más en Web3 y a fines de 2021 que decidí especializarme en esta rama. Y hoy que estás programando, ¿qué tipo de cosas estás haciendo? Sin contarnos para qué clientes, pero ¿qué tipo de desarrollos? Bastantes cosas relacionadas con NFT, pensando campañas en cómo se pueden usar los NFTs para generar productos y campañas que tengan valor para los clientes de distintas marcas, pensándolos como una herramienta que permita fidelizar, entre otras cosas, y generar comunidades y espacios que valgan la pena para sus clientes. Mucho con eso, algunas cosas con inteligencia artificial, un poco más experimental, y no tanto eso por ahí orientado hoy todavía a clientes, porque me parece que está bueno primero entender cuál es el valor y qué cosas se pueden hacer, como para después recién ahí por ahí pensarlo como algo más como un negocio. Con lo cual en eso estoy por ahí más intentando absorber e ir aprendiendo herramientas y después ver qué se puede hacer. ¿Usás plataformas de inteligencia artificial para programar? Usé GPT más o menos en septiembre del año pasado, antes de que saliera ChatGPT. En ese momento obviamente no era quizás tan útil como puede ser ahora. El hecho de que sea un chat hace que sea más sencillo, el hecho de tener como este ida y vuelta y poder como ir iterando en el proceso y consiguiendo resultados mejores. ChatGPT siento que de alguna manera me cambió la vida profesional, pero en muchos aspectos la vida del día a día, ¿no? O sea, cuántas cosas que antes quizás nos tomaban media hora y ahora lo sumo quizás nos toman 2-3 minutos o a veces hasta quizás menos. Creo que para programar es una herramienta indispensable y de alguna manera no usarla es darle mucha ventaja a las personas que sí la usan a la hora de trabajar.
Más allá del ChatGPT, ¿utilizaste Copilot o alguna otra? Sí, probé Copilot desde también hará unos 4 o 5 meses. El hecho de tener el plan educativo de GitHub permite que los alumnos lo puedan utilizar gratis. Es muy fácil hacer esa validación. Y creo que Copilot está muy bueno. Está bueno en un sentido distinto. Creo que Copilot de alguna manera te ahorra tiempo, pero no te ahorra razonamiento. De alguna manera por ahí te va como te autocompleta ciertas partes de código. Y muchas veces es bueno haciendo una predicción de qué es lo siguiente que vos vas a querer escribir, claro. Y en ese sentido te ahorra mucho tiempo. En el otro sentido creo que ChatGPT te ahorra mucho tiempo porque te ahorra razonamiento, cosas que quizás antes había que destinar mucho tiempo nuestro para encontrar un error en el código, para poder hacer pruebas y ver si el código está optimizado, un montón de cosas que antes lo hacíamos nosotros a fondo. Y ahora no el sistema te lo resuelve. Bard, ¿probaste Bard de Google? No tanto, me dieron acceso hace unos 10-15 días, me gustó que en algunas cosas es más rápido, pero no llegué la verdad a probar demasiado. Creo que ChatGPT con plugins y con todas las cosas de web browsing va a generar un impacto, y creo que no tenemos ni idea del impacto que va a generar a mediano plazo. ¿Te preocupa algo que se menciona mucho, que la inteligencia artificial vaya a dejarnos sin empleo eventualmente o dejar a algunas personas en el camino, o pensás que eso no va a ocurrir? Creo que es difícil quizás dimensionarlo ahora porque es todo muy reciente y realmente pasan cosas todos los días, es muy difícil mantenerse al día. Creo que a lo largo de la historia fueron habiendo un montón de cambios en los que la humanidad fue cambiando cómo trabajamos y hubo trabajos a lo largo de la historia que fueron desapareciendo. Creo que por lo menos en el corto plazo hoy la inteligencia artificial es muy buena para complementarnos. No sé si me imagino tanto reemplazándonos a corto plazo, hablando obviamente. La verdad que a mediano plazo hoy es muy difícil poder proyectar o poder predecir qué puede pasar. Si tuvieras que ayudar a alguien que recién quiere empezar a incursionar el mundo de la programación y de Web3, ¿dónde le dirías que busque? Porque es verdad, hay mucha información, pero es un mar de información, un tsunami, puede parecer. ¿Cómo se hace? Es un gran punto. La verdad que yo hace mucho que no hago nada así formal, educativo. Sé que hay varias plataformas educativas que arman cursos que están buenos. Creo que no hay mejor forma de aprender que haciendo. O sea, como que podés absorber una primera base teórica que obviamente es necesaria, no se puede trabajar sin tener esa base. Pero ahí llega a partir un punto que para mí es bastante al principio del camino, donde todo el resto vas a aprender mucho más rápido y mucho mejor y mucho más divertido y más interesante haciendo cosas, eligiendo un proyecto que te interese y escribiendo código para ayudar en eso o en lo que cada uno lo mueva. Yo sigo algunos creadores de contenido. Lucas Dalto enseña programación, o por ejemplo Carlos Santana explica mucho sobre inteligencia artificial. ¿Hay algún otro creador de contenido que vos conozcas y te guste y quieras recomendar? La verdad que no soy tan de ese palo. Conozco mucho a la gente de Hashi, son grandes amigos míos de ya hace muchos años. Sé que ellos entendieron muy bien que la educación en este tipo de cosas tiene que darse de una forma divertida. Creo que en eso lograron un producto que está bueno. Pero en definitiva es eso, es aprender una primera base y después salir al mundo y a cada uno lo mueve lo que lo mueve, ¿no? Encontrar qué es lo que le mueve a cada uno y hacer eso. Si alguien te pregunta, ¿pero qué es Web3? No tengo la menor idea, ¿cómo lo definirías? Voy a hablar un poquito de eso ahora en la charla. Creo que a grandes rasgos lo importante es entender que la Web 1 era una web básicamente estática, donde lo único que podíamos hacer como usuarios era consumir contenido. Surge más o menos en la década del 90. La Web 2 es un término bastante más nuevo y está muy relacionado con un montón de productos que seguimos usando hoy en día. Y tenía más que ver con una web donde, aparte de poder consumir contenido, pasamos también a estar nosotros en el asiento del conductor y a poder ser los que también generamos contenido. Sociales, por ejemplo. Creo que el primer gran ejemplo fue Blogger en el año 99, que fue muy precursor en ese sentido, que fue el primero que permitió que un usuario cualquiera pudiera tener un blog propio y a partir de eso empezar a escribir notas, o Wikipedia, por ejemplo, en el año 2001. Y la Web 3 creo que tiene dos partes. Una parte tecnológica, que es que la tecnología blockchain permite de alguna manera poder asegurarnos de que somos dueños de ciertas cosas, como por ejemplo de algunos datos, o tener un NFT que respalde una imagen, un video o cierta información, pero tiene que ver aparte con cómo lo encaramos nosotros como usuarios, donde nos importa más la privacidad y donde nos importe también ser dueños de estos datos. ¿Tenés NFTs?
Nunca fui tan de ese lado, sí, hoy más de un lado desarrollador. ¿Has creado algunos? Sí, algunos sí, muchos POAPs, fui juntando en distintos eventos en Latinoamérica, que creo que eso siempre está bueno. Es una gran puerta de entrada para gente nueva al ecosistema, me parece que es una muy buena forma de entrar. ¿Y criptomoneda tenés? Sí, desde hace un montón de años ya. Bien, si alguien tiene que entrar en el mundo cripto, podría llegar a decirte, a mí me da un poco de miedo porque es muy volátil, pero bueno, en realidad hay diferentes clases de cripto, ¿no? ¿Podrías explicar un poquito cómo es eso? Sí, o sea, hay muchos tipos de tokens, sería. Hay tokens, por ejemplo, que sirven para la gobernanza de ciertos proyectos, que es decir, cuantos más tokens vos tengas, más poder de voto te dan. Hay tokens que son tokens utilitarios, por ejemplo, Ether para Ethereum. Vos si no tenés Ether, no podés operar en la red, con lo cual ese token, la utilidad es ser el token utilitario de la red. Hay monedas estables que de alguna manera representan una paridad virtual con el dólar. Es una forma quizás más sencilla para muchos de poder acceder a dólares y que tuvo mucha repercusión en Argentina por la dificultad en ese sentido. Pero como recomendación general, con la volatilidad, creo que estamos en un ecosistema que sigue siendo muy experimental y donde obviamente los riesgos siguen siendo altos. Hay un montón de cuestiones en las que todavía tenemos que trabajar para que esto pueda ser más masivo, entre otras grandes cosas, que sea un ecosistema mucho más seguro, donde la gente se sienta más tranquila pudiendo operar, donde no pueda pasar que hay estafas por todos lados o que te llegan DMs por todas las redes sociales queriendo robarte. Hay un montón de factores en los que creo que todavía hay mucho lugar, el techo todavía está súper arriba. ¿Tenés billeteras frías, billeteras calientes, de todo un poco? Sí, creo que para fondos que no vaya a hacer falta mover constantemente, tener una billetera fría está bueno. En el sentido más seguro. Sí, totalmente. O sea, es en definitiva la comparación entre tener una caja de seguridad en tu casa o llevar toda tu plata en la billetera con la que salís a la calle. Es eso mismo, tal cual. ¿Te gusta la fotografía? Estuve viendo en tu cuenta de Instagram. Me gusta. ¿Eso desde siempre también sos amateur, sos un poco profesional, aprendiste por tu cuenta? Contame eso, tu lado artístico. Siempre me gustó, nunca le había dado mucho espacio en mi vida, hasta hace unos, te diría, 4 o 5 años que me compré una cámara de fotos. Siempre me gustaba sacar con el celular y para subir a mis redes y todo eso. Creo que en ese sentido comprar una cámara es como que sin duda subís un escalón en el sentido de que se te abren un montón de posibilidades distintas en términos de fotografía. No lo vivo como algo profesional, de hecho lo contemplé en algún momento de mi vida. Me parece que el hecho de darle como un lugar más artístico es quizás a veces difícil que compatibilizarlo con hacerlo un negocio, entonces en ese sentido preferí que sea algo que hago yo y que lo hago para mí, a lo sumo para compartir en mis redes. Claro, como algo que te da placer, como tu recreo, digamos. Totalmente, una cosa distinta para salir un poco del día a día. ¿Y qué tipo de cosas te gusta fotografiar? Hice bastante fotografía de naturaleza, me gusta mucho viajar y llevar la cámara colgada a todos lados. Me parece que en ese sentido viajar te abre la cabeza y conocer lugares distintos, me parece que a través de la cámara está bueno y es como que te da la posibilidad de usar el ojo artístico de otra manera. Mira, estuvimos hablando de inteligencia artificial y vuelvo con el tema porque siempre volvemos, y su vínculo con el arte. A ver, como artista, como fotógrafo, también sabes que hay un montón de herramientas que hoy te permiten crear imágenes. Midjourney, Daily, bueno, Stable Diffusion. ¿Las probaste? Estuve probando bastante estas últimas semanas. Creo que un poco parecido a lo que charlábamos sobre ChatGPT, no me imagino que la inteligencia artificial vaya a reemplazar a los artistas, sino que es como que se abre una puerta quizás a otro tipo de arte o artistas usando estas cosas para generar arte digital. ¿Te gustan las creaciones que ves? Creo que hoy la dificultad es en encontrar los prompts correctos para que te genere lo que estás buscando. Quizás hoy todavía no es tan fácil. Estuve probando, por ejemplo, a partir de imágenes mías, usar una inteligencia artificial que me diga un prompt para lograr esa imagen y después probar ese prompt y ver qué resultado llega. La verdad que los resultados para la madurez de la tecnología son impresionantes. Creo que es muy difícil por ahí pensar que cómo puede seguir cambiando esto de acá a 2 meses, 6 meses, 5 años. La verdad que es muy difícil, pero creo que se viene un salto increíble. El gran problema siempre con la generación de imágenes, tanto de fotos como de videos, es que se puede utilizar para desinformar, que es como la gran amenaza que está presente ahí. ¿Qué medidas se debería tomar para que esto no ocurra? Es un gran desafío que tenemos a muy corto plazo. Ya era un problema muy vigente
ya de los últimos años, antes de poder generar imágenes que realmente es muy difícil poder, o en algunos casos imposible, poder darse cuenta si algo es real o no. Incluso vi una noticia hace unas pocas semanas donde en un concurso de fotografía un fotógrafo ganó con una imagen que no había sacado, sino que era creada por inteligencia artificial. Reconoció que lo era, rechazó el premio, con lo cual éticamente fue la decisión correcta, pero incluso un jurado de gente especializada en fotografía no pudo darse cuenta de la diferencia. Por eso, imagínate cuando se utiliza eso para hacer engaños. Es complicado y es como decís vos, igual no es nuevo. Yo me acuerdo, ¿te acordás cuando estaba muy en boga el tema de las redes GAN, tipo 2018? Que se hablaba mucho de los deepfakes y la cantidad de videos que habían sido tocados para hacer creer que un político decía una cosa u otra. Ahora, me parece que quizás una herramienta interesante es la educación, ¿no? Contarle a la gente que pueden ser susceptibles de este tipo de engaños. Sí, totalmente. Creo que la educación es clave en todo sentido. De alguna manera igual hay una gran dificultad porque por más que tengas mucho pensamiento crítico y hagas el esfuerzo de querer diferenciar qué es real y qué no, hay casos donde realmente se pone muy difícil. Obviamente cuando aparece una foto del Papa con una campera puffer, lo más probable es que no sea real, pero hubo un montón de casos de imágenes virales donde la línea estaba mucho menos clara. Donald Trump, que parecía que lo habían arrestado, o Macron. Totalmente. O sea, ahí quizás hoy en la definición de algunas cosas de la foto, en cómo genera los dedos o algunas cosas, quizás hoy se puede darse cuenta. No tengo duda que la tecnología va a seguir mejorando a corto plazo y eso va a dejar de ser una barrera muy pronto. Ahora, más allá de todo esto que decís vos, bueno, la educación, ahora te voy a retomar tema de educación, y esto de que, bueno, es un gran desafío, volvamos a pensar en la educación en otros planos. Con estos cambios, como la inteligencia artificial cambia y toda la tecnología va cambiando, ¿tiene sentido hoy tener carreras académicas tan largas? Carreras de 5 años, 4 años. Es una muy buena pregunta. Creo que en definitiva quizás hay que abrir un poco la puerta a que las carreras tal vez se modifiquen a medida que cuando los alumnos todavía las siguen cursando. Quizás vos arrancás primer año con una carrera que tiene sentido y tranquilamente puede pasar que por ahí cuando llegás a cuarto año hay materias que ya no lo tienen y me parece que en ese sentido está bueno dejar de pensar la carrera como un esquema estático y pensarlo como algo más dinámico. Más como pasa en Estados Unidos, viste que podés elegir diferentes materias y como ir armándote tu carrera, quizás algo más dinámico en ese sentido, ¿no? Sí, o quizás tener materias que hoy están en el plan de estudios y quizás en el medio de la carrera exista la posibilidad o de cambiarlas, reemplazarlas, o que el contenido de alguna manera tiene que en muchos casos ir cambiando. Hace unas semanas Bill Gates dijo que muy pronto las máquinas iban a ser capaces de enseñar a leer y escribir de una manera muy eficiente. No dijo que iban a reemplazar a los humanos, pero digamos, serían casi tan buenos como los docentes humanos. ¿Vos imaginás en un futuro cercano o quizás no tan cercano la posibilidad de que realmente reemplacen a los docentes en algunas tareas? En algunas tareas sin duda. Creo que igual lo más interesante el día de hoy sería que muchos docentes empiecen a usar estas herramientas y que no tengan miedo a que las herramientas los reemplacen, porque hoy las herramientas los van a hacer más valiosos y los van a hacer más eficientes. Hay un docente que se ha viralizado algunos de sus tweets, se llama Ethan Mollick, que es de una escuela, la escuela Wharton en Estados Unidos, que él sí utiliza estas herramientas con sus alumnos. Les ha dicho, pídanle al chat GPT que les escriba un ensayo y después lo traen a clase y él le dice, mira, no es tan bueno porque tendréis que aprender a darle mejor prompt. Es un buen ejemplo, ¿no?, de cómo utilizar esta herramienta de una manera más interesante. ¿Se te ocurre alguna otra sugerencia? En definitiva, me pasa hoy todavía cursando la carrera que los docentes están con un desafío gigante, que es que los exámenes, como estábamos acostumbrados hasta acá, en muchos casos quizás perdieron el sentido, ni hablar un examen domiciliario, pero además en un examen de memoria, donde la idea es hacer algo a libro cerrado, es muy difícil marcar la línea, o sea, saber quién se copia y quién no, porque hoy la inteligencia artificial genera resultados, con un prompt bueno genera resultados excelentes. Y creo que hay un gran desafío en ese sentido de ver cómo podemos repensar la educación y reinventarla para que sea más actual, pero además más útil para todos. Muchísimas gracias, Nico. Sé que tenés que ir a dar tu charla. A los que nos están viendo, apúrense, que ahora arranca la charla de Nico y van a poder escuchar mucho más sobre esto y otros temas. Muchas gracias. Muchas gracias por el espacio, un placer.